ley de la inercia. Se denomina en física inercia a la resistencia que oponen los cuerpos a modificar su estado de movimiento o de quietud, ya sea para alterar su velocidad, su rumbo o para detenerse, aunque el término también aplica para las modificaciones de su estado físico. Un cuerpo, así, requiere de una fuerza que venza la inercia para alterar su trayectoria, que de otro modo se apegaría a las leyes del movimiento rectilíneo uniforme, o para iniciar un movimiento, pues de otro modo permanecería en reposo. En este momento veremos un ejemplo sobre esta ley. Los materiales son un carro de juguete, dos muñecos y un objeto pesado. Como podemos observar en el vídeo, al aplicar una fuerza mayor sobre el carro de juguete, este adquiere una velocidad más alta. Esto sucede porque, según la primera ley de Newton, la ley de la inercia, un objeto en reposo necesita una fuerza para comenzar a moverse. Y mientras mayor sea la fuerza que aplicamos, mayor será el cambio en su movimiento. En otras palabras, la ley de la inercia nos dice que todos los objetos tienen la tendencia normal a mantenerse tal como están. Si un objeto está quieto, seguirá quieto. Si un objeto está en movimiento, continuará moviéndose en línea recta y a la misma velocidad. Pero esto no ocurre por arte de magia, sino porque los objetos no cambian su estado por sí solos. Necesitan que una fuerza externa los empuje, los jale, los frene o los desvíe. Sin esa fuerza, simplemente continúan igual. En términos más técnicos, la ley establece que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras la fuerza neta sobre él sea cero. Siguiendo con el vídeo, nos damos cuenta que si el objeto estático no tiene la suficiente masa o fuerza para detener la velocidad con la que acelera el carro, este mismo objeto con el impacto se moverá. Esto ocurre porque un objeto en movimiento choca contra otro que está quieto, el que se mueve puede transmitirle parte de su fuerza. Si el objeto quieto es muy ligero o no tiene suficiente masa, no puede resistir el empuje y termina moviéndose. Es como cuando alguien fuerte empuja suavemente a alguien muy pequeño, el pequeño se mueve porque no tiene suficiente peso para quedarse firme. En física, esto sucede porque la fuerza del objeto en movimiento supera la capacidad del objeto quieto para permanecer en su lugar. En el ejemplo anterior vimos que el carro, gracias a su fuerza y velocidad, podía empujar sin problema a los bloques de juguete. Pero en esta nueva situación ocurre algo distinto. Cuando colocamos un objeto más grande, más pesado y con mayor resistencia, el carro es el que recibe casi todo el impacto. Este comportamiento no es casualidad, tiene que ver directamente con la primera ley de Newton y con varios factores importantes del movimiento, como la fuerza aplicada, la velocidad del carro, la masa de cada objeto, la altura a la que se impulsa, el punto de impacto, la fricción con la superficie y hasta la estabilidad del carro. Como decíamos anteriormente, la primera ley de Newton dice que los objetos quieren seguir como están. Si están quietos, se quedan quietos, y si están en movimiento, siguen moviéndose. Pero esto puede cambiar dependiendo de cosas como la fuerza que se aplica, la velocidad que llevan, lo pesados que son, la fricción del suelo y hasta cómo chocan entre sí. En pocas palabras, todo se mueve o se detiene según la fuerza y las características del objeto. Con todo esto podemos concluir la primera ley de Newton nos enseña que los objetos no se mueven ni se detienen por casualidad, sino por la fuerza, la masa, la velocidad y otros factores como la fricción y la estabilidad. Los objetos ligeros cambian más fácil su movimiento, mientras que los pesados se mantienen firmes gracias a la inercia, que es su tendencia a seguir como están. Entender esta ley nos ayuda a saber por qué cada objeto se mueve o se detiene de forma distinta. Eso sería todo, mis pequeños científicos. Nos vemos en otro video física y recuerden, la física es un método de vida.